¿Qué tienen en común los fans de la música ambiental post-punk con los antiguos bárbaros? No mucho. Entonces, ¿por qué ambos son conocidos como góticos? ¿Es una extraña coincidencia o una conexión más profunda a través de los siglos? La historia comienza en la antigua Roma. A medida que el Imperio Romano se expandía, se enfrentaba a incursiones e invasiones de las poblaciones seminómadas a lo largo de sus fronteras. Entre las más poderosas se encuentra el pueblo germánico de los godos, formado por dos tribus, los visigodos y los ostrogodos. Algunas de las tribus germánicas siguieron siendo enemigas de Roma, pero el imperio incorporó a otras a su ejército. Cuando el Imperio Romano se dividió en dos, estos ejércitos tribales jugaron un papel más importante en su defensa y luchas internas de poder. En el siglo V, una revuelta mercenaria liderada por un soldado llamado Odoacro ocupó Roma y depuso al emperador de Occidente. Odoacro y su sucesor ostrogodo Teodorico quedó técnicamente bajo la autoridad del emperador de Oriente y mantuvo las tradiciones romanas. Pero el imperio occidental nunca se recuperó. Sus dominios se dividieron en reinos gobernados por godos y otras tribus germánicas que se asimilaban a las culturas locales, y muchos de sus nombres aún aparecen en el mapa. Este fue el final del período clásico y el principio de la Edad Oscura. La cultura romana nunca se perdió por completo, pero su influencia disminuyó y surgieron nuevos estilos concentrados en el simbolismo y la alegoría en lugar de la proporción y el realismo. Este cambio se extendió a la arquitectura con la construcción de la abadía de Saint-Denis, en Francia, en 1137. Arcos en punta, arbotantes y grandes ventanas hacían la estructura más esquelética y ornamentada. Eso enfatizaba interiores abiertos y luminosos en vez de las gruesas paredes y columnas de los edificios clásicos. Durante los siguientes siglos, esto se convirtió en un modelo para las catedrales de toda Europa. Pero las modas cambian. Con la renovada admiración del Renacimiento italiano por la antigua Grecia y Roma, el nuevo estilo empezó a parecer un estilo más tosco e inferior. En su libro de 1550, Vidas de los artistas, Giorgio Vasari fue el primero en describir este estilo como gótico, una referencia despectiva a los bárbaros que eran los responsables de la destrucción de la civilización clásica. El nombre se generalizó y pronto empezó a describir el período medieval en general con sus vínculos con la oscuridad, superstición y simplicidad. Pero los tiempos cambiaron y con ellos lo que estaba de moda. El siglo XVIII trajo un período conocido como la Ilustración, que valoraba la razón científica por sobre todo lo demás. Los autores románticos Goethe y Byron reaccionaron proponiendo entornos idealizados de un pasado repleto de paisajes naturales y misteriosas fuerzas espirituales. En este caso, la palabra gótico cobró un nuevo significado para describir un género literario, resultado de una variedad más oscura del romanticismo. El término se encuentra por primera vez en la novela de 1764 de Horace Walpole, El castillo de Otranto, para referirse a la trama y la atmósfera general. Muchos de los elementos de la novela se convirtieron en clásicos del género e inspiraron a los clásicos y sus innumerables películas. La etiqueta de gótico fue de la literatura y el cine hasta los años 70 al emerger una nueva escena musical. Inspirándose en artistas como The Doors y The Velvet Underground, los grupos británicos post-punk como Joy Division, Bauhaus y The Cure mezclaron letras melancólicas y disonancias punk con imágenes inspiradas en la época victoriana, el género de terror y la moda andrógina glam. A principios de la década de los 80, surgieron más bandas pertenecientes al estilo descrito como rock gótico por la prensa musical, mientras que su popularidad los catapultó desde el anonimato a los principales sellos y MTV. Y hoy, a pesar de la negativa atención mediática y los estereotipos, la música y la moda gótica continúan su presencia en la escena underground. También se han ramificado en subgéneros como cibergótico, gothability, metal gótico e incluso steampunk. La historia de la palabra gótico está incrustada en miles de años de movimientos contraculturales, desde los invasores forasteros convertidos en reyes a torres elevadas que reemplazaron las columnas macizas, hasta los artistas que encuentran la belleza en la oscuridad.
Con cada paso ha sufrido una revolución y una tendencia civilizadora de remontarse a su pasado para remodelar su presente. Para conocer más historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía y las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.